Explorando las Escrituras con el pastor evangelista y maestro Rafa Omaña. Voy a gritarte, voy a contar qué pasó, que me curaste, que tú eres mi... Iban a aparecer personajes en estos últimos tiempos anunciándonos otro tipo de fuente de autoridad diferente a las Escrituras. Vimos también cuando Juan nos dice en el capítulo 5 verso 39, allá en el Evangelio, dice claramente el apóstol Juan, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo apóstol Juan, allá en el mismo Evangelio, en el capítulo 8 verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, si vemos también, el apóstol Juan añade en el último capítulo del libro de Apocalipsis, él dice claramente allí: y cualquiera que añadiera a estas palabras, le serán añadidas las plagas que están escritas en este libro, y cualquiera que les quitare a este libro, también les será quitado su parte del libro de la vida. Entonces analizamos la base fundamental exclusiva de las Escrituras dentro del cristianismo como la única autoridad que debe tener el cristianismo a la hora de ser dirigidos por el Dios de los cielos. La primera base fundamental del cristiano, entonces, tiene que ser solo la Escritura. No puede existir otra base de autoridad para el cristianismo, ni el libro del Mormón, ni los libros de Charles Taze Russell, ni los libros de Elena de White, ni los libros de cualquier líder cristiano o pseudo cristiano que hayan habido en los últimos siglos. Ninguno de ellos debe desplazar el fundamento principal de las Escrituras, ni siquiera los concilios que han habido durante la iglesia durante muchos siglos atrás, que fueron desplazando aún a la autoridad de las Escrituras, y por motivo por el cual Martín Lutero en 1517 toma la bandera de establecer que la iglesia volviera al fundamento de las Sagradas Escrituras. Los concilios en los años anteriores, antes a Martín Lutero, habían hecho desviar a la iglesia, desviarla de la autoridad de las Escrituras, desviarla a adorar nuevamente imágenes, desviarla a realizar diferentes rezos, desviarla a aceptar doctrinas erróneas como la del purgatorio a inicios del segundo milenio. En fin, una gran cantidad de conceptos erróneos doctrinales fueron añadidos a través de los concilios. ¿Por qué? Por no tener en cuenta los conceptos doctrinales, bases fundamentales de la primera autoridad del cristiano, que es solo la Escritura. Por eso hoy el Señor quiere que volvamos a mirar las Escrituras, que volvamos a las Escrituras como la base de nuestro fundamentalismo cristiano. Ya no deben ser las emociones las que sean la base del cristiano, no deben ser los sueños la base del cristianismo. Hay cristianos que viven formando su cristianismo en base a yo soñé, en base a ay, Dios me mostró una visión, Dios me mostró un sueño, y esto no es ni debe ser, y nunca Dios está de acuerdo que tiene que ser base o fundamento para un cristiano. Si la base de un cristiano son los sueños, entonces cerremos la Biblia, cerremos las Escrituras. Entonces no miremos las Escrituras como la palabra de Dios, y entonces creámosle a Elena de White, creámosle a Joseph Smith, creámosle a una gran cantidad de hombres que han argumentado sus doctrinas y sus herejías en base a sueños y visiones. Pero precisamente por no tener en cuenta las Escrituras, ellos se han desviado, y hoy en día, en el siglo XXI, actualmente, mucha iglesia en el mundo, iglesias cristianas y cristianos que están en iglesias sanas, se están desviando poco a poco del verdadero perfil del Evangelio. ¿Por qué? Porque están teniendo otro fundamento diferente a las Escrituras. Las Escrituras son inerrantes, la Escritura es la suficiente palabra de Dios. Debemos entender la suficiencia de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras, una ortodoxia total de las Escrituras, sabiendo que son únicas, suficientes y absolutas para gobernar la iglesia eternamente y para siempre, hasta que Cristo venga nuevamente por ella. El segundo fundamento básico, o la segunda base fundamental de un verdadero avivamiento, tiene que ser la fe. Solo la fe. Segundo fundamento, solo la fe. Hebreos capítulo 11 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el mismo escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 11, dice en el versículo 6 que el justo
que el hombre solamente puede agradar a Dios a través de la fe. El hombre no puede agradar a Dios sino solamente a través de la fe, lo dice Hebreos capítulo 11 verso 6. Pablo a los romanos dice que el hombre es justificado delante de Dios solo por la fe. También Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 2 verso 8, 9 y 10, dice que la salvación para el hombre es solo por la gracia, por medio de la fe. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, dice el apóstol Pablo allá a los Efesios. No por obras para que nadie se gloríe. La fe es la base fundamental de la justificación del hombre para poder llegar el hombre a experimentar una verdadera salvación en Cristo Jesús, que es por gracia, un regalo exclusivo de Dios. El hombre no puede ser justificado por sus obras. El hombre no puede ser justificado delante de Dios para salvación por sus méritos. Nadie puede hacer méritos para ser salvo. Si alguien pudiera hacer méritos para ser salvo, entonces tendríamos que decir que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es suficiente para salvación. Sin embargo, vemos claramente que cuando Jesús va a la muerte, a la cruz, y cuando Él está a punto de morir, Él dice claramente, dice, consumado es. No hay más paga por el pecado. No hay más paga por la iniquidad y por la maldición del hombre en sus pecados, sino ya todo está pago, y es la preciosa, maravillosa y siempre eterna, grande sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Cristo Jesús. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado, y el hombre será justificado solamente a través de depositar su fe en este que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, su fe en Cristo Jesús. Por eso Hebreos 12:2 dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe del cristiano debe estar fundamentada en Cristo Jesús. Hay cristianos que fundamentan, y eso quiero ser claro y quiero que usted entienda muy bien, hay cristianos que fundamentan su fe en sus experiencias personales. Hay cristianos que fundamentan su fe en sus emociones. Si yo siento, si yo deseo, si siento en mi corazón, si siento en mi espíritu. El hombre no puede sentir nada bueno, porque sencillamente el hombre está perdido en sus delitos y pecados. El hombre tiene que ser renacido del Espíritu para ser direccionado por el Espíritu. Es decir, nadie puede andar en el Espíritu si no ha sido renacido por el Espíritu de Dios. No puede haber santificación si no hay primero salvación. El hombre no puede vivir en santidad si primero no experimenta la salvación. Yo no puedo andar en santidad si no he sido salvo primero. Yo no puedo santificarme si no he renacido, no he sido renacido en el Espíritu. Y solo la fe es el único fundamento que nos lleva a tener una justificación delante de Dios. Justificados por la fe, dice el Señor, el apóstol Pablo. Muy bien. El tercer fundamento del cristiano para un verdadero avivamiento es imprescindible. Así como hablamos de primero solo la escritura, segundo solo la fe, tercero